Julio, ¿qué vas a hacer con la economía? Todo el mundo está hablando de una preocupación principal. El país ha crecido los últimos 25 años, pero un analista decía, ha sido un crecimiento infeliz, porque es un crecimiento que la mayoría de los peruanos no siente que ha resuelto sus problemas. Es verdad que se ha mejorado, pero los peruanos no sienten que se ha resuelto el problema de seguridad, el problema de educación, el problema de salud pública, el problema de infraestructura. Ha sido un crecimiento no gestionado, es decir, un crecimiento en piloto automático, que se ha debido fundamentalmente al aumento del precio de los minerales de fuera. Entonces, un crecimiento en el cual yo miro televisión como popcorn y dejo que la economía siga creciendo por simplemente automáticamente. Y cuando una economía crece automáticamente, eso significa que tú no la estás controlando ni conduciendo por el camino adecuado. ¿Y cuál es el camino adecuado? La educación, la salud, la seguridad jurídica y física. Esas reformas, Nicolás, nunca se dieron, porque en esos últimos 30 años, fundamentalmente en los últimos 10, no ha sido necesario. El incentivo de los políticos para hacer las reformas que necesitamos para crecer más ha sido cero. Y ahí es la diferencia entre un líder en darse cuenta de las inversiones. ¿Tú crees, por lo tanto, que Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo no hicieron lo que hubieran podido hacer con la plata que tuvieron en ese momento? Pero claro, ese es el chorreo, el llamado chorreo, de decir que solo la gran inversión va a mover todo y nos va a beneficiar a todos por arte de magia. Mira, hay dos tracks o dos espacios donde hay que trabajar. Uno es el crecimiento económico sobre la base de lo que tenga la economía. Y el segundo es qué haces con este crecimiento económico, que es la educación, la salud, la infraestructura, el clima de negocios, los trámites, etc. Este segundo aspecto no se ha trabajado. Es por eso que este crecimiento no ha sido gestionado. Y el día de hoy tenemos un llamado progreso que realmente no lo sentimos. ¿Cómo puede ser posible un país que 15 años ha crecido 5% cada año y la calidad de la educación es la peor en una muestra de 65 países? Las calles están tomadas, los niveles de corrupción. Esto es absolutamente inconsistente. Entonces acá en economía hay que hacer dos cosas. Tener un plan de mediano plazo y uno de corto plazo. El de mediano plazo es apostar por esas reformas, la revolución educativa, que no es solo de las universidades públicas, sino de la niñez, de 0 a 5 años, donde se generan la mayor cantidad de talentos. Los países desarrollados, el presupuesto en educación está fundamentalmente concentrado ahí. Y segundo, primaria y secundaria, y otras cosas más, la revolución educativa. En el cortísimo plazo necesitamos volver a reactivar la economía, pasar de la desaceleración a crecimientos de 5, 6, hasta 5%, mejor dicho. ¿Tú crees que eso es posible? Yo creo que en estas circunstancias el Perú solo puede crecer 4%. Es decir, debido a que en los últimos años no se hicieron las reformas, es que el día de hoy estamos destinados a solo crecer 4%. Es así de simple, es como una persona. Cuando tú contratas a una persona y le pones un sueldo, mira su currículum vitae, lo que ha estudiado, su experiencia. Los países son iguales. Cuando tú ves un país que tiene esta calidad de educación, de salud, de infraestructura, tú sabes que solo puede crecer un determinado porcentaje. Y para el Perú ese es 4%, no es más. Si queremos crecer más, tenemos que hacer cosas distintas, que es, por ejemplo, la educación, para solo mencionar uno de ellos. Entonces, en el corto plazo, ¿qué hacemos inmediatamente hasta esperar que lo educativo funcione? Es proyectos de inversión pública. El día de hoy el Estado tiene la plata para toda esta brecha en infraestructura que tenemos. Existe además capital privado. ¿Qué cosa? ¿Hacer un gran plan de obras públicas? Llenar el país. Un shock de infraestructura basado en dos elementos. Simplificar los trámites y las licencias y las autorizaciones que están parando las grandes obras de inversión pública. Y lo segundo es fortalecer los gobiernos regionales rápidamente. Muchos de los problemas de las obras de infraestructura están en los gobiernos locales que no tienen la capacidad de gestión, ni siquiera de armar los términos de referencia, ni mucho menos los estudios técnicos para que esto salga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo voy a mandar a la gente del MEF a las regiones, para que en lugar de estar en los escritorios en Lima, poniendo checks nada más, esto sí, esto no, que vayan a las regiones y hagan los estudios con los funcionarios de las regiones y que ellos sean corresponsables de que esos estudios finalmente se den. Entonces vamos a hacer, además de eso, seleccionar un grupo de proyectos de inversión pública, los más grandes, y vamos a hacer un estado de excepción para que puedan tener sistemas, o mejor dicho, trámites y procedimientos más cortos. Y el segundo elemento, Nicolás, es la confianza. La economía no solo se mueve por inyección monetaria, sino por emociones. Y las emociones tienen que ver con las señales que tú das al inversionista privado. Si tú eres un
presidente, que tienes claro el norte, que sabes de acá 20 años a dónde quieres ir, que tienes claras tus reformas, que le das al empresario la sensación que no tienes ningún resentimiento con ellos y que no los odias simplemente por cualquier razón, sino que crees que todos tenemos derecho a progresar desde el pequeñito hasta el más grande, entonces eso genera expectativa y genera confianza. Alfredo Barnechea, que es un competidor tuyo, ha introducido un tema interesante en esta discusión con respecto a cuál ha sido el papel del Estado, con respecto a, por ejemplo, lo que han sido los conflictos sociales y cómo la población percibe a los funcionarios del Estado. Hay un conflicto en Cajamarca o en Islay alrededor de una disputa sobre si debería hacerse o no un proyecto minero, y la percepción de la población es que el Estado defiende incondicionalmente al inversionista sin importarle lo que piensa de la gente. ¿Cómo se va a manejar ese tipo de situaciones en un gobierno tuyo en el caso de que tú ganes las elecciones? El día de hoy el gobierno no tiene una política preventiva de gestión de los conflictos. El día de hoy el Estado es un bombero que le avisan días o semanas antes y va a resolver el problema. Lo que necesitamos es política preventiva. ¿Y eso qué significa? Crear institucionalidad, un arreglo institucional que te gestione los conflictos años antes de que aparezcan. Tú me dices, ¿y cómo es eso? Sí se puede hacer. Nosotros sabemos todos los proyectos de exploración minera que existen en el Perú, que se van a dar de acá a 2, 3, 4 años si es que resultan rentables. Entonces comencemos a trabajar desde ahora. Identifiquemos quiénes son los actores, dónde están los intereses, qué les podría frustrar. El día de hoy existe una norma que crea la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que solo está en la norma pero no se ha implementado. Esta oficina debería de tener operadores políticos, investigación e inteligencia, mesas de desarrollo, con los cuales tú te adelantas a los hechos. Esa es la forma de gestionar conflictos sociales. Pero ¿cómo le vas a garantizar a la gente que las cosas cambien realmente? Porque una de las razones de los conflictos es la percepción de la gente que viene, por ejemplo, una compañía minera, ¿no es cierto?, extraordinaria riqueza, pero la gente que vive ahí, o sea, son los peores índices de desnutrición infantil, pobreza, bajísimo nivel de la educación, pésima infraestructura. Es decir, la gente no tiene nada. ¿Cuál es el beneficio que yo tengo? Es lo que te dice la gente. Mira, Y eso te crea un clima que lamentablemente se ha extendido y se ha convertido ya en un problema nacional. mi entendimiento de las cosas, yo he estado en la PCM y hemos recibido a muchísima gente que tenía muchas frustraciones con esto. Yo te digo, siempre van a haber empresas buenas y malas, aquellas responsables y las que no lo son tanto. Siempre van a haber grupos violentistas y también grupos que reclaman por derechos que son reales. ¿Quién hace la diferencia entonces? El Estado. El problema de los conflictos es que es la ausencia absoluta del Estado. El Estado no está. Entonces lo que ocurre en ausencia del Estado es cualquier cosa. A veces, de suerte y de casualidad, se llegan a acuerdos en ausencia del Estado y a veces en conflictos también en ausencia del Estado. Ahora tenemos que tener presencia. Este arreglo institucional del que yo hablo es eso, es tener presencia, es adelantarte a los hechos. Y también quiero mencionar algo. De todos los proyectos mineros medianos y grandes, solo el 6% tienen conflictos sociales. Es decir, ahí está la esperanza. La minería ha estado en el Perú, está en el Perú y puede estar en el Perú si es que simplemente manejamos los conflictos de una forma más responsable. Quiero además mencionar otra cosa, que esta Oficina Nacional de Diálogo ha sido nombrada por el Banco Interamericano de Desarrollo como una buena práctica para implementarla en otros países, a pesar que acá todavía no se implementa. Julio, tenemos que terminar y yo quiero acabar con una pregunta que a mí me parece trascendente y que tiene que ver con algo que yo estuve en el Seminario Internacional Anticorrupción que organizó la Contraloría y trataba de resumir lo que está pasando. Vivimos una primavera anticorrupción en el 2014 y un invierno de la impunidad en el 2015 porque todos los procesos se bloquearon. Y una de las razones por las que los procesos anticorrupción se bloquearon es porque no solo hay que castigar funcionarios corruptos, hay que castigar empresarios que participaron en la cadena de corrupción y que aceitan el sistema de corrupción y que son parte del sistema de corrupción. ¿Tú te vas a enfrentar a los empresarios que pagan comisiones ilegales en el Perú y que han hecho esto un sistema o no? Por supuesto que sí. Y cuando nosotros hablamos de corrupción, hablamos de todo, porque a veces el peruano cree que corrupción solo es en el sector público, es en el sector privado también. Y nuestra lucha contra la corrupción es la corrupción sin apellido. Y te voy a poner una idea concreta. Vamos a crear una fuerza especial, que la he anunciado en la Contraloría. 250 funcionarios que van a trabajar hombro a hombro, 100 policías de investigación, 20 de la SUNAT, 10 de la SUNARP, fiscales, gente de la RENIEC, que todos van a trabajar
como un grupo de los intocables, 250, en donde solo van a trabajar los casos emblemáticos para compartir información y tener Caiga casos... quien caiga. Caiga quien caiga. Yo me pregunto, por Tenga ejemplo... el apellido que tenga. Nicolás, yo me pregunto, ¿qué pasa del caso del ex vicepresidente de la CONFIEP? Y nadie dice nada. Esa persona debería estar ahorita en la cárcel, ¿no es cierto? Y nadie habla de eso. Y nadie dice nada. Esas son las cosas que ocurren en el Es Perú. un reto para los periodistas. El próximo domingo vamos a hablar de eso. Tenemos que terminar, Julio Guzmán. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Yo solo quiero decir algo, Julio. Me vas a dejar a mí hablar ahora porque has hablado bastante. Yo no sé si tú vas a llegar a la presidencia de la República, pero yo creo que tú expresas algo sano y bueno en el país, que son estos chicos morados. Que los jóvenes en el Perú empiecen a interesarse de la política. Solo con eso ya te deberías sentir satisfecho. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás.